Iniciamos nuestro recorrido visual en el Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba, deteniéndonos en una obra fundamental, bueno, de hecho es una obra fundacional del museo, y nos estamos refiriendo al cuadro llamado La Asunción de Nuestra Santísima Virgen, y que es una pintura realizada por Miguel Cabrera. ¿Y quién fue Miguel Cabrera? Miguel Cabrera fue un pintor que cubre, digamos, completamente todo el tardobarroco de la época del arte novohispano, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes poblaciones, desde su natal Oaxaca, o por ejemplo en Guanajuato, en San Luis, en la Catedral Mexicana Metropolitana. Tenemos obra de él. Y qué bueno que estas obras, el museo tiene en su acervo 2 de ellas, de las obras de Miguel Cabrera, que originalmente fueron colección particular de un gobernador de la época porfiriana llamado don Teodoro Dehesa. Miguel Cabrera, como decimos, nació en Oaxaca. Nació en Oaxaca, pues de padres desconocidos, porque fue depositado, así se llamaba, en un orfanatorio, y él toma su apellido de Cabrera por un tutor que le asignaron en el propio orfanatorio, y este señor Cabrera lo educó extraordinariamente bien, con los mejores maestros, las cátedras importantes, a tal grado que ya adolescente empezaba a demostrar su talento en la pintura, dejando en los particulares y en algunos templos, iglesias de Oaxaca, obra suya, gracias al esmero que ese tutor Cabrera depositó en él, joven, para hacer una persona, aprovechando su talento, pues una persona productiva con él mismo. Ese talento fue desarrollado después en la Ciudad de México, gracias a la atención que tuvo el señor Manuel Rubio y Salinas. ¿Quién era este señor? Pues un arzobispo de la Catedral Metropolitana, y que observó su talento porque, bueno, cuenta la leyenda que habiendo encargado un cuadro en un taller y estando Miguel Cabrera de asistente en ese taller, bueno, se llamaban aprendices en ese momento, y cuando sale el maestro, dueño del taller, a hacer unas diligencias, el joven Miguel Cabrera hace unos trazos dentro del cuadro que fue a recoger el señor arzobispo, y le fascinó este tratamiento que él no sabía que correspondía a los pinceles de Cabrera, del joven Cabrera. Y cuando llega el maestro, pues estaba a punto de enojarse porque el aprendiz había intervenido su obra, porque era nada más para que el aprendiz nada más hacía lo que el maestro le indicaba. Y aquí había creatividad, resolución técnica y perfectamente adecuación a lo que ya tenía avanzado en el lienzo. Esta fina observación del señor arzobispo lo lleva a nombrar a Miguel Cabrera pintor de cámara. Y bueno, lo hace que haga muchos encargos, no solamente desde su rango, sino también porque en otras poblaciones, de hecho casi donde había instituciones jesuitas, ahí valoraban mucho la obra de Miguel Cabrera. Como decimos, y para acabar el tema de su nacimiento, nació en la ciudad que se llamaba Antequera, que soy Oaxaca, y hasta 1700, él nace en 1695 y fallece en 1700, realmente casi un siglo después, 1768, y radica en la Ciudad de México en 1719. Estas fechas son importantes porque realmente corresponden a este siglo llamado de las luces para algunos historiadores,
siglo de la Ilustración para otros. Realmente pasan muchas cosas en este siglo XVIII, que bueno, vamos a darnos cuenta que se genera la mentalidad de cambio para independizar al país de México de la madre patria, España, pero en el correr de los años. Pero hay algo que sí quisiera puntualizar y detenerme un poquito en ello, porque de repente me doy cuenta que no todos los libros de historia del arte en México valoran a profundidad y en amplitud a esta tarea de Miguel Cabrera. Más allá de su obra personal, que está en los lienzos y que todavía podemos admirarla en muchos lados de la República, no solamente en los museos de la Ciudad de México, sino que a lo que me refiero es esta voluntad de hacer una academia. O sea, juntó a varios maestros de su misma talla, habían trabajado con él en el mismo taller, y forma una academia, año 1753, muchísimo tiempo antes que la academia que organiza el gobierno novohispano, que es la academia que todos conocemos como la Academia de San Carlos, en 1784. Entonces, desde 1753, Miguel Cabrera organiza una academia, por supuesto particular, con maestros como Francisco Vallejo, Ibarra, en fin, otros artistas que ya hemos nombrado en otras ocasiones. Interesante es que se adelanta a su época haciendo esta academia. Y tenían hace el programa, él es el director. ¿Y qué decimos con esto? Que abre las expectativas de los asistentes al taller para volverlos maestros al cumplir todo un mapa curricular de materias como variables de las clases del dibujo, claroscuro, el desnudo, el dibujo del natural, en fin, manejo de los colores, el manejo de los tintes, cómo resolver situaciones compositivas. Todo esto se hacía con método dentro de la academia, lo que no se hacía en los talleres individuales, pues que nada más se hacía lo que el maestro decía, en lo inmediato, no como una tarea metódica, sino como una resolución, como decimos, inmediata sobre el cuadro que se trabajaba. A Cabrera se le debe el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo en 1751, y bueno, en la Catedral de México está un Vía Crucis, hay varias obras fundamentales que después fueron motivo para que artistas posteriores copiaran de sus obras. En el caso de lo que tenemos aquí enfrente de nuestros ojos, que es el cuadro de la Asunción, voy a referirme que es interesante observar que se cumple el concepto de la teatralidad del barroco en su fase de representar dos espacios, en la imaginación, dentro de un espacio físico que es un cuadro. Me refiero a lo terrenal y a lo espiritual. Del centro hacia abajo, la Virgen se destaca sobre una luna creciente y esta sobre el mundo, rodeada de ángeles y querubines. Hay dos estrellas alrededor de la cabeza. En la parte superior se representa, o sea, en el cielo, en la parte espiritual, la Trinidad, con Dios Padre a la derecha, Jesús a la izquierda, y ambos sostienen una corona. En la cumbre, la paloma del Espíritu Santo. Y aquí ya estamos teniendo casi la solución de 3 temas. Al pie están los ángeles y la Asunción se manifiesta porque la vemos que vuela, que se desprende del mundo terrenal para entrar al mundo espiritual. La Asunción de la Virgen es la fiesta más importante que se dedica a la Virgen y está fijada para el 15 de agosto, porque el sol entra en el signo zodiacal de la Virgen, que está dedicada en los horóscopos, digamos, en la astronomía antigua,
bueno, desde Dendera en Egipto, que es desde mediados de agosto a Virgo. El número de fiestas de la Virgen se inscribe en el calendario litúrgico y está en relación directa de el culto que se le ha profesado en la Iglesia con el nombre de hiperdulía, que es el intermedio entre la latría, que está reservado a Dios, y la dulía, que está reservada a los santos. Hacia finales del siglo XIII desapareció el tema de la resurrección de la Virgen, tenerlo presente, y que fue reemplazado por el tema que estamos viendo ahora de la Asunción. Fue en ocasión del año de 1950 cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción. En la representación de este tema se pondera el hecho de que la Virgen no asciende al cielo por sus propios medios, como Cristo, sino que es elevada a la gloria celestial por la ayuda de los ángeles, que conducen su cuerpo glorioso. La luna que la Virgen pisa alude a las cosas cambiantes del bajo mundo terrenal. El tratamiento de este tema ha creado confusión con el de la ascensión de la Virgen, y es cuando a la figura de la Virgen se le colocan unas grandes alas con las que se da a entender que la Virgen sube sola, vuela sola, y generalmente ante el asombro de los apóstoles. Miguel Cabrera también interpretó esta variable del tema, seguramente inspirado en las obras conocidas en la Nueva España del autor Guido Reni y seguramente otros pintores europeos. En este cuadro se advierte también el tema de la coronación. Habíamos dicho que reciben a la Virgen, Dios Padre, Dios Hijo, y que van a coronar a la Virgen al llegar al cielo. Porque, como puede apreciarse, bajo la gracia del Espíritu Santo, Dios Padre, como decimos, y Dios Hijo sostienen la corona que había de ceñir la cabeza de la Virgen. En la representación de la coronación de la Virgen, de la Virgen a Jesús, se le representa adulto. El acontecimiento de la coronación de la Virgen se da inmediatamente después del momento de la Asunción. Ambos temas dentro de la vida espiritual celestial de María. Puede decirse que en esta obra de Cabrera se tratan los dos temas, la Asunción y la coronación. Las dos estrellas que aureolean la cabeza de la Virgen representan a los 12 apóstoles. Dos datos más del pintor antes de concluir estos breves momentos de apreciación del arte en las obras del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Es lo siguiente, que pinta no solamente a la Virgen del Apocalipsis, que se llama así, y que pertenece al Museo Nacional de Arte, que es un lienzo enorme, precioso, enorme, bellísimo. Y no solamente eso, quiero señalar que el tema para Orizaba muy importante de la vida de San Felipe Neri la resuelve Miguel Cabrera en el oratorio de San Felipe Neri de la ciudad de San Miguel Allende. Este tema de estas hermosas pinturas de San Miguel Allende causó cierta confusión para algunos escritores, seguramente nacidos en San Miguel Allende, que hacían saber que Cabrera había nacido en San Miguel Allende, Guanajuato. Otro dato interesante sería el de que hay obras en otras catedrales, etcétera, pero lo interesante es que con su participación directa con el prelado que hemos mencionado, que lo apoyó, que le abrió los contratos para muchos templos, iglesias y cofradías, fue invitado por el alto clero para hacer la observación del lienzo que representa a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Y su informe que redacta para explicar todo lo de sus observaciones
se conoce con un libro de muy largo título, pero bueno, que significa que él estudió el lienzo de la Virgen y le llama la maravilla del mundo. Y entonces ya tenemos 2 o 3 cosas interesantes que no se nos harán olvidar a este pintor Miguel Cabrera.